Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos llegado al final de estos estudios, hemos estudiado versículo por versículo el Salmo 23, como es un salmo de pocos versículos, ha salido muy bueno poder comprenderlos, cada uno de ellos, más si es un salmo conocido. Y como habíamos visto anteriormente, se mencionaba respecto en varias ocasiones en la persecución que los enemigos tienen con el pueblo de Dios, en cómo Dios va a preparar todas las cosas en presencia de ellos, donde ellos no van a poder ni siquiera tocarte, o aún incluso andando por el camino, por el valle de sombra y de muerte, que representan también las calamidades que pueden ocurrirte en tu vida. Sin embargo, aquí es interesante porque aquí ya no está hablando de los enemigos que van a estar persiguiéndote. Dice el versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En lugar de ser perseguido por los enemigos, ahora eres seguido por la bondad y la misericordia de Dios. Ahora no es que sigues al pastor, sino más bien Él está presente de por vida. Después de poder comprender de que Dios es tanto como el anfitrión, como también el pastor, el efecto que esto tiene es la compañía de Dios en todo tu caminar. Este salmo entonces conlleva dos paralelos. El primero es el que se cumple en la eternidad y otro que se cumple hoy en día. Lo que no se cumple aquí se va a cumplir en la eternidad, pero se va a cumplir. De hecho, estas frases parecen ser el lenguaje de una persona o de incluso un sacerdote que regresa a vivir en el templo y servirle a Dios el resto de su vida. Mientras más cerca estaba del templo, más moría el pecado que había en él. Porque allí estaba la redención, porque allí estaba la presencia de Dios, porque allí estaba el perdón y allí estaba la salvación. Y cuando nosotros comprendemos la historia de David y todo lo que le aconteció en su vida, nosotros sabemos muy bien por lo que él tuvo que pasar. Mientras él se hallaba en el templo, más se alejaba del pecado. Por eso es que él le gustaba estar en el templo, porque él sabía su condición, sabía su debilidad. Y mientras él más estaba en las cosas de Dios, mientras más estaba él en el templo, mientras más él estaba en la presencia de Dios, más sentía que esas debilidades que él tenía y que su pecado se alejaban de él. Por tanto, él siempre estaba buscando este camino de la vida que únicamente Dios podía proporcionarle. Su culminación de su deseo final es únicamente vivir en el templo. Eso es lo que quiere David, vivir allí, estar allí, porque sabe que si vive allí y tiene una vida completa allí, hasta que ya no sea una lucha, hasta que ya haya sido destruido completamente y derrotado completamente en su debilidad. Mientras más estaba en la presencia de Dios, más los malos hábitos incluso de él iban desapareciendo. De hecho, lo que nosotros podemos comprender es que David entiende de que no hay otro propósito en la vida más que alabar a Dios todos los días de su vida. E incluso si por él pudiera hacerlo, que Dios le pudiera alargar los días de su vida para nunca dejar de alabar a Dios. Qué interesante, porque generalmente las personas hoy en día lo más que quieren es vivir más, pero para tener otro tipo de objetivos. Sin embargo, el objetivo que tenía David era incluso de que la bendición de Dios nunca se apartara de él, de que sus años incluso Dios se los alargara mucho tiempo más, para que únicamente esos años él los ocupara estando en el templo, en la presencia de Dios, gozándose en el templo, gozándose en la comunión con Dios, en la presencia de él, sabiendo de que únicamente ahí él alcanzaba el perdón y alcanzaba también la tranquilidad y la paz mental que su vida necesitaba. De hecho, cuando se habla de que el bien y la misericordia lo siguen, esto está queriendo decir, en cierta manera, como que estas dos cosas se personifican, como que se vuelven materiales y lo persiguen, tanto materiales como espirituales, y lo van persiguiendo a él. Y eso es lo interesante. Antes, en los versículos anteriores, estábamos viendo de que estaban los enemigos, los escarnecedores estaban allí con él mientras estaba en la mesa, y que aún así, en presencia de ellos, él estaba comiendo y iba a estar tranquilo y en paz. Pero ahora, lo que persigue David no son los enemigos, porque ya son derrotados, ya fueron vencidos, sino más bien es la misericordia, es el bien, es la bendición de Dios, lo persiguen.
Y él no va a ser una persona que se escape a esto. Al contrario, va a dejar atraparse por esto para que toda su vida sea llena de esto. Y para eso necesita más años. Que Dios le entregue años, le entregue días para estar únicamente con Él, con Dios. Una de las cosas que generalmente uno nota hoy en día entre los jóvenes, que cuando se expresan generalmente están llenos de sentimentalismo respecto a las cosas. Es decir, un sentimiento aún no convertido en la realidad de la experiencia. Pero aquí, con David, no hay un sentimentalismo, solo sabiduría sólida, ganada únicamente por la experiencia y vestida como un sentimiento. De hecho, si nosotros vemos cuál fue la trayectoria de David, encontramos de que es bien interesante porque él pasa de ser un pastorcillo, un joven pastor, a convertirse en un guerrero y a convertirse no solamente en un guerrero, sino en un rey. Y la vida la aprieta con fuerza desde todas sus áreas, desde todos sus momentos, porque él ha estado con Dios y no ha estado con Dios. Él ha estado en santidad y ha estado en el pecado. La fuerza de la vida lo ha recorrido de un extremo a otro. Él ha comprobado lo que es estar en alegría con Dios y ha comprobado lo que es estar en amargura. Su corazón ha estado lleno de Dios y a la vez también ha estado vacío. Él ha reconocido lo que es. Por lo tanto, todas estas aristas lo llevan a él a tener una experiencia de altos y bajos, pero él ha comprendido que en esos altos y bajos, él necesita de Dios y por él desea estar para siempre en su templo, para no tener esos altos y bajos, sino únicamente en estos altos, teniendo en cuenta que son la bendición, la tranquilidad, la paz, el perdón, la salvación, que únicamente proceden de Dios. De hecho, esto nos hace ver a nosotros de que David ahora va por la vida con bondad y va con misericordia, como si fueran ángeles guardianes que lo siguen para todos lados donde él va. Incluso si Dios ahora le entrega la bondad, la misericordia, la tranquilidad, lo renueva, como fue también en una de sus oraciones, David muy bien pudo haber dicho: deseo entonces ir al palacio para ir a gobernar, o deseo ir a casa donde me crié. Pero David entiende que todo esto es pasajero y que nada, absolutamente nada, en ningún lugar se compara más que estar en la casa de Dios. De hecho, es interesante porque este mismo versículo está muy relacionado con lo que dijo Jesús cuando dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como que te persigue. Es como si te estuviera persiguiendo. Va a estar contigo en todo momento, en todo lugar, hasta el fin. La misericordia, la verdad, la misericordia, la bondad, el bien, va a estar contigo hasta el fin. De hecho, en este salmo, el Salmo 23, nosotros podemos entender que después de las caídas que tuvo en el versículo 3, después de los temores que tuvo en el versículo 4 y de las tentaciones que tuvo en el versículo 5, todavía es bondad y misericordia lo que él tiene que pensar. Por eso él mismo dice: mi canto será siempre de la misericordia del Señor, con mi boca siempre mostraré tu verdad de generación en generación. Porque él se ha dado cuenta de que siempre hubo refugio. Siempre en el redil había ese refugio, había la bondad, estaba la misericordia. Cuando él estaba en verdes pastos, había bondad, había misericordia. Cuando él estaba junto al río, había bondad, había misericordia. Cuando anduvo en valle de sombra de muerte, había bondad, había misericordia. Sin embargo, ahora es la bondad y la misericordia los que lo persiguen a él, y todos los días de su vida. De hecho, interesante porque la palabra hebrea, radaf, quiere decir correr detrás, que por lo general se entiende con una intención hostil, como por así decirlo, acosar o buscar o perseguir. Por lo que cuando dice el bien y la misericordia me seguirán, esa palabra hebrea, seguir, aquí, es una palabra que es fuerte. Es como decir seguir de una forma feroz, de una forma fuerte. Es como si el amor de Dios estuviera tan ansioso por encontrarnos que nos persigue en todo lugar, en cada momento. De hecho, aunque contradictorio que suene, Él nos persigue con el celo de un enemigo que quiere derrotarnos, que quiere vencernos, que quiere hacernos mal. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo es la forma de aquellas personas que quieren hacer el mal o aquellos enemigos que quieren hacer lo peor para uno y están con eso en su mente y lo quieren perseguir y los acosan, etcétera, etcétera. De esa misma forma es como si fuera la misericordia y la bondad de Dios, porque nos persiguen de una forma feroz, de una forma fuerte, de una forma ansiosa. Nos persiguen para quedarse en nuestras vidas y seguirnos al lugar donde nosotros vayamos. De hecho, este versículo es el que recorre de Génesis a Apocalipsis por todo su medio. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre
y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del huerto. Es eso mismo lo que aquí está ilustrando el salmista, de cómo Dios está buscándote, Dios te está llamando, Dios dice, ¿dónde estás? Y el hombre y la mujer, ¿qué es lo que hacen? Se esconden de él. Porque cuando estás en el pecado y te apartas y no quieres saber nada de Dios, allí es cuando la misericordia te persigue. De hecho, el salmista no está pidiendo que las bendiciones lo sigan guiando, sino que el bien y la misericordia lo sigan. Es interesante porque no es que ellas sean mis guías, sino que ellas me sigan. Porque la misericordia y la bondad no deben ser las guías de su vida, sino las consecuencias de tu vida. Dice el Salmo 21, versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Salmo 65, 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es así entonces como termina este estudio. Como conclusión podemos decir de que nos fijamos desde el principio cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él me va a guiar. En realidad, todo este tiempo Dios te quiere guiar a un lugar. Y ese lugar que Dios te quiere guiar, porque esto empieza como una caminata. Tú estás en el redil, comienzas a salir, te vas por un lugar, te vas por otro, Él te guía, comienzas a ir por el camino, por el valle de sombra y de muerte. Pero ¿a dónde te estaba conduciendo Dios al final? ¿A dónde Dios te estaba llevando? Dios te estaba llevando al templo. Cuando comienza el Salmo, se menciona a este pastor con esta oveja que caminan hacia un lugar, pero nunca se dice hasta dónde. Y este Salmo culmina diciéndote hasta dónde te va a llegar, a dónde Dios quiere llevarte, dónde Dios te toma para llevarte. Y ese lugar que Dios te toma para llevarte es a su templo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dios no es que únicamente te escoge, sino que te atrae hacia Él. Y una vez que pasa esto, Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? Que tú habites en su templo. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Por lo cual, Dios te quiere llevar a su casa. En el Salmo 15, si uno lo puede leer después, te vas a dar cuenta que su casa, su templo, está en el monte. Y es allí donde Dios nos quiere llevar. De hecho, si nosotros nos fijamos también en Apocalipsis, se menciona muchas veces dónde está también este templo y qué es lo que hay, las columnas de ese templo. Y uno puede comprender la profundidad que significa estar allí. Y algo que David comprendía, y que también es una promesa para nosotros. Dios quiere y desea, tanto también como nosotros, Dios quiere y desea que el bien y la misericordia, la bondad y la salvación te sigan. Y que te sigan y acompañen en toda tu vida, e incluso más aún estando en su templo. Él quiere llevarte a su templo, que tú vivas en su templo, porque en el templo está Él. Ahí está su presencia. Y ahí Él te ha escogido para que tú estés ahí, y Él también te ha atraído hacia Él. Dos funciones. Te escoge y luego te atrae. Únicamente para que tú estés en su templo, donde Él quiere morar contigo. Sabiendo de que podemos encontrar la paz, la santificación, el perdón, la salvación, la tranquilidad, únicamente en Él, que es nuestro Dios, nuestro anfitrión, nuestro guía, nuestro pastor. Jehová nuestro pastor, y nada nos faltará. Nos conduce hacia su templo, y allí nos podremos reencontrar. Que el Señor nos guíe y nos haga encontrar en su templo. Deseo que estos estudios hayan podido ser de gran fortaleza y crecimiento para ti, y que cada día podamos estar escudriñando y profundizando más en la palabra de Dios que ha dejado para nosotros, sobre todo en estos tiempos de dificultad. Que el Señor nos guíe.